Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá en una nueva emisión de nuestros microinformativos IFE Capacitaciones. Y como ya lo conocen, enfrente o al lado está el licenciado Maximiliano Pizeta, que nos va a hablar de un tema interesante dentro del entrenamiento propiamente dicho, que es la velocidad de reacción. ¿Cómo te va, Maxi? Hola Javi, bueno, muchas gracias por estar acá nuevamente con vos. Bueno, justamente te estaba presentando tu tema, y entonces para no perder mucho más tiempo te voy a hacer ¿Vale? una pregunta un poquito compuesta. Dale. ¿Qué es la velocidad de reacción? Y te agregaría, ¿cómo influye en el deporte entrenar la velocidad de reacción? Bueno, buenísimo Javi. Es una cualidad muy importante en el deporte en general, ¿sí? Imaginemos una lucha de boxeo. En esta no solo gana el que pega más fuerte, sino el que pega más rápido. Desde el punto de vista deportivo, la velocidad representa la capacidad de una persona, de un sujeto, para realizar acciones motoras, ¿sí? Acciones motrices en un mínimo de tiempo y con la máxima eficacia. Es una cualidad física que se encuentra condicionada por las demás y en los deportes de oposición, como por ejemplo son el fútbol, el hockey, handball, básquet, las artes marciales, entre otros, también está condicionada por la técnica y lo que conocemos como la toma de decisión. Cuando hablamos de velocidad de reacción, hablamos también de rapidez, ¿sí? De velocidad. La rapidez es la capacidad de los procesos neuromusculares y de la propia musculatura, de los propios músculos, para realizar una acción motora en el mínimo tiempo posible. Muchos autores la definen como aquella característica que permite mover rápidamente, libre de sobrecarga, una o más partes del cuerpo. Dentro de la rapidez distinguimos dos aspectos que juntos determinan lo que se denomina tiempo de ejecución, que son el tiempo de reacción motora y la velocidad de movimiento. Excelente, excelente. Y ahora, cuando hablamos de reacción motora, Sí, ¿nos podrías explicar un poquito más de qué se trata, como para cerrar ese concepto? sí, Javi. El tiempo de reacción, también llamado velocidad de reacción, tradicionalmente el tiempo de reacción se define como el tiempo que transcurre entre el inicio de un estímulo y el inicio de la respuesta por parte de la persona, del atleta, ¿no? Podemos hablar de dos tipos diferentes de tiempo de reacción. Lo que conocemos como tiempo de reacción simple. El tiempo de reacción simple es el tiempo que separa una excitación nerviosa de una respuesta motriz que la persona ya conoce de antemano. El tiempo de reacción simple implica una respuesta única a un estímulo que ya conocemos. El ejemplo más sencillo que nos permite demostrar o ilustrar esta capacidad es la respuesta al disparo del juez de salida en una prueba de velocidad. En las artes marciales, un ejemplo claro de esto es cuando el compañero que sostiene los elementos hace aparecer un elemento y la otra persona, el atleta, el sujeto, golpea con un puño el foco, ¿no? En el fútbol podría ser cuando el profe nos da un pase y nosotros reaccionamos ante ese estímulo y corremos en busca de la pelota para golpearla con el pie. El tiempo de reacción se divide en 5 fases, ¿sí? Que sería el tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, así hasta la fase 5, ¿no? El tiempo de reacción 1 es el tiempo que el receptor tarda en captar el estímulo, es decir, el tiempo que tarda en llegar el estímulo desde donde se produce hasta el receptor correspondiente. Depende principalmente de la capacidad de concentración, ¿sí? Y pone en juego la parte visual, auditiva, y en ocasiones hay hasta estímulos visuales, ¿sí? Donde se trabaja también lo que es la capacidad de visión periférica. Estos factores pueden ser hasta cierto punto sometidos a entrenamiento. Después tenemos el tiempo de reacción 2, que conocemos, sería el tiempo en que el estímulo tarda en recorrer la vía aferente, es decir, tiempo que tarda en llegar el estímulo desde el receptor a la zona del cerebro correspondiente a cada uno de nuestros sentidos. Está relacionada con la velocidad de conducción de los nervios sensoriales. En principio, este aspecto no puede ser afectado por el entrenamiento, como si pueden ser afectados otros de los tiempos de la velocidad de reacción. El tiempo de reacción 3 es lo que conocemos como el tiempo de elaboración de la respuesta, es decir, selección de una respuesta correcta
entre toda la gama de experiencias almacenadas en nuestra memoria. Es la fase del tiempo de reacción que mejor se puede desarrollar en este caso con el entrenamiento. Después tenemos el tiempo de reacción 4, que es el tiempo que el estímulo tarda en recorrer la vía eferente hasta llegar a la placa motriz. Es un factor muy estable que apenas se puede alterar con el proceso de entrenamiento. Estas primeras 4 fases que nombré son las que se denominan tiempo de reacción premotriz. Entonces, empieza en el momento en que se produce el estímulo y termina en las primeras manifestaciones que aparece en el músculo, constituyendo esto entre un 75 a un 85% aproximadamente del tiempo de reacción total. Y el tiempo de reacción 5 es el tiempo que tarda en estimularse el músculo, es decir, en iniciarse la contracción muscular. Es lo que conocemos también como tiempo de reacción motriz, que sería la fase de ejecución del movimiento, y abarca desde que el estímulo traspasa la placa motriz hasta el inicio del movimiento, y esto ocuparía entre un 15 a un 25% del tiempo de reacción total. ¿Se entiende un poquito, excelente, Javi? Sí, no, excelente, muy claro. Y ahora, mientras que decías esto, yo me preguntaba, ¿cuándo conviene entrenar la reacción o la velocidad de reacción, digamos, Okay. ¿En el deportista o en el futuro deportista? Perfecto. Bueno, desde el punto de vista de la evolución, ¿sí? El tiempo de reacción disminuye con nuestra edad, ¿sí? Para alcanzar sus mejores valores entre lo que serían los 18 y 25 años. Y posteriormente comienza a decaer, a empeorar, ¿no? De todas maneras, debe ser entrenada a cualquier edad, hasta los 25 años, por supuesto, para aumentar lo que sería su velocidad de reacción, y en edades mayores también para mitigar, disminuir las consecuencias de este deterioro biológico. O sea que es una cualidad íntimamente también ligada a la maduración de nuestro sistema nervioso, por lo que desde edades tempranas los valores son similares a los que alcanza un adulto. Los tiempos de reacción varían en función de lo que es el estímulo, del estímulo que lo provoca y el receptor específico al que estemos afectando. Un luchador que reaccione rápidamente a una señal visual puede ser que reaccione mal ante otros estímulos, ¿sí? Si me lo permitís, Javi, me gustaría explicar lo que se conoce también como el tiempo de reacción discriminativo, que anteriormente hablé de unas clasificaciones, expliqué solamente la primera parte. Bueno, el tiempo de reacción discriminativo es una variable del tiempo de reacción que se manifiesta continuamente en lo que es la actividad física. Hay ocasiones en el mundo del deporte en el que la persona, el sujeto, el entrenado debe reaccionar a diferentes tipos de estímulos auditivos, visuales o kinestésicos, ¿no? Sensoriales. Y lo que es más importante, debe elegir entre diferentes tipos de respuestas posibles con el fin de utilizar la más correcta, la más idónea para alcanzar el máximo rendimiento deportivo. Este tiempo de reacción es más específico de lo que son los deportes de conjunto o de contacto, porque siempre reaccionamos de forma diferente y ante diferentes situaciones, las cuales estarán dadas por nuestro o nuestros contrincantes. Excelente. Ahora, vos hablaste de tiempo de reacción. Existe algo que se llama tiempo de movimiento, ¿no? Así es. El tiempo, ¿Y a qué se...? Y tiempo de reacción nos explicaste muy bien, excelentemente bien. El tiempo de movimiento, ¿qué papel cumple? ¿Qué es? Para que la gente más o menos lo comprenda de mejor manera, ¿no? Ok, a continuación del tiempo de reacción, ¿sí? Sí. Las acciones deportivas suelen continuarse con una acción técnica, que a eso es lo que denominamos como tiempo de movimiento, que es el tiempo transcurrido desde el inicio de la respuesta motora hasta el fin de un desplazamiento simple solicitado a la persona, ¿no? Al sujeto, al entrenado. En diferente bibliografía podemos encontrar que se lo define como la capacidad de realizar movimientos acíclicos, como por ejemplo el golpe en tenis, una acción de esgrima, un puño o una patada en karate, ¿sí? Bueno, y demás, ¿no? Normalmente se entiende que son aquellos movimientos desarrollados de forma aislada contra resistencias de baja intensidad o poco importantes y ejecutados a la máxima intensidad. El tiempo de reacción que hablábamos antes y el tiempo de movimiento no son factores que tengan necesariamente que ser similares.
Se puede tener un mediocre tiempo de reacción y por el contrario un excelente tiempo de movimiento. Normalmente el tiempo de movimiento depende del segmento que estemos midiendo, ¿sí? El brazo es aproximadamente un 30%, se calcula más rápido que las piernas. El lado dominante aproximadamente se calcula que es un 3% más rápido que el lado menos hábil. También la dirección del movimiento puede variar en los resultados. El movimiento del brazo hacia adelante es más rápido que hacia atrás. Casi se estima que en un 7%. Lógicamente, al ser una capacidad que depende también de la fuerza, su evolución es paralela a la fuerza, ¿no? Especialmente cuando la resistencia a superar va siendo cada vez mayor. También la técnica es un aspecto importante, por lo que el grado de experiencia juega un papel significativo en esto, ¿sí? El tipo de fibra muscular dominante será también otro parámetro que tenemos que tener en cuenta. Cuanto mayor porcentaje en los músculos de fibras blancas, o lo que conocemos como fibras FT, mejor va a ser el tiempo de movimiento. Por último, tendríamos que hablar también de lo que es la velocidad de movimiento, ¿sí? La velocidad de movimientos supone encadenar una serie de movimientos ejecutados cada uno de ellos a la máxima rapidez, a la máxima velocidad. Desde el punto de vista de la fisiología, depende esto fundamentalmente de la capacidad anaeróbica aláctica y en menor medida de la producción anaeróbica láctica, según el tipo de movimiento a que nos estemos refiriendo, ¿no? Un ejemplo sencillo de esto sería una combinación, por ejemplo, de puños en boxeo, que es lo que veníamos citando anteriormente. Claro. Excelente. Bueno, primero, antes de invitarte a cerrar, a hacer una conclusión final, agradecerte tu presencia. La verdad que como venimos trabajando y la gente, la verdad que ve nuestros micros está muy contenta. Esto nos da fuerza para seguir haciéndolo. Agradecerte de poder llevar a cabo cada micro, cada tema diferente, y a la vez decirle a todos, ¿sí?, que nos sigan en nuestra plataforma, donde cada vez estamos ingresando más capacitaciones con grandes profesionales en el ámbito del entrenamiento, de los deportes, como puede ser el fútbol, entre otros, el atletismo, el entrenamiento, la preparación física, la medicina del deporte, con grandes profesionales que nos sigan en nuestra plataforma, que es www.ifecapacitaciones.com, que nos escriban como nos están escribiendo en info@capacitacionesonline.com.ar. Perdón, en nuestra plataforma, creo que lo dije mal, es www.ifecapacitacionesonline.com. Y como dije recién, si nos quieren escribir, info@capacitacionesonline.com.ar, y ahí vamos a estar recibiendo y contestándole como venimos haciendo. Y obviamente síganos en nuestro canal de YouTube, que tienen un montón de micros, que ya creo que este será el micro 14, si no me equivoco, de diferentes temas, todos temas diferentes. Así que bueno, hecha la invitación para todos nuestros seguidores, lo que yo te quería pedir es que hagas una conclusión final, ¿sí?, de este tema tan interesante. Bueno, gracias Javi. Como conclusión, por lo que vimos anteriormente, la velocidad de reacción es una cualidad que debemos entrenar presentándoles a nuestros alumnos diferentes estímulos, ya sean auditivos, táctiles, kinestésicos o visuales. Este último, el visual, suele ser más relacionado con nuestra actividad. De todas maneras, debemos entrenar las tres formas para alcanzar un mayor desarrollo de nuestro sistema nervioso. Otro aspecto a tener en cuenta al entrenar esta cualidad es realizar pausas largas entre cada ejecución y pocas repeticiones, ¿sí? Es decir, buscamos no llegar a la fatiga. El hecho de estar cansados nos hace perder coordinación y velocidad. La fatiga en el sistema nervioso central, ¿no? Claro. Y bueno, como cierre final, miles en realidad son los ejercicios que uno puede realizar, solo es cuestión de que usemos la imaginación, ¿no? Esta carrera nos permite eso también. Así que bueno, espero que hayan disfrutado esta charla. Los invitamos a las redes ahí, como dijo acá el director Mazzone, y hasta el próximo micro informativo. Gracias. Sí, y eso, vos lo dijiste,
Y los esperamos también en nuestras redes, además de YouTube, Instagram, IFE Capacitaciones, el Facebook IFE Capacitaciones. Así que disfrútenlo, son temas muy interesantes. Nos vemos, Maximiliano, hasta la Gracias. próxima. Chao, chao.